Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo voy a explicarte lo que es la reprogramación por vía positiva y vía negativa en el entrenamiento de powerlifting. Cuando nos referimos a reprogramar, estamos hablando de programar de nuevo un entrenamiento en el que nosotros ya hemos secuenciado una serie de esfuerzos, volúmenes, intensidades, ejercicios y las demás variables de la carga que guardan una relación de interdependencia entre sí. En este sentido, nosotros reprogramamos porque tenemos información en base a la monitorización de las cargas de que nuestra respuesta al entrenamiento no está siendo la adecuada. Es decir, tengo indicadores que apuntan a que esto que he programado no está produciendo una respuesta favorable en mi rendimiento vía adaptaciones neurales y estructurales y por lo tanto reprogramo, cambio la programación para lograr esas adaptaciones y mejorar mi rendimiento. Cuando te hablo de reprogramación o incluso de programación en sí, existen dos formas de llevar a cabo esto. Por un lado la vía positiva y por otra parte la vía negativa. La vía positiva es la que todos hemos llevado a cabo y es quizás nuestra primera opción, aunque no por ello es la que siempre debamos llevar a cabo. Vía positiva implica que añadamos más elementos o una mayor magnitud de dichos elementos o variables. Un ejemplo muy claro se ve en el número de ejercicios por sesión. Por vía positiva, mejorar o reprogramar una programación, valga la redundancia con el término, sería, vale, quiero mejorar la sentadilla, voy a reprogramar por vía positiva, por lo tanto voy a añadir más ejercicios derivados o bien del patrón de movimiento de squat, o de sentadilla, en este caso de sentadilla, que es lo mismo, o por otra parte voy a añadir ejercicios auxiliares para estimular toda la musculatura que extiende la rodilla. O si quiero mejorar el press banca, voy a añadir más ejercicios para ese patrón de movimiento o los músculos, cadenas que pueden estar limitando el rendimiento en ese ejercicio. Otra forma de reprogramar por vía positiva sería incrementar el volumen, aumentar, por ejemplo, la pérdida de velocidad en la serie, el número de repeticiones por serie, el índice de estrés, del que hablaremos en próximos vídeos, incrementar el esfuerzo en la serie, quedándonos más cerca del fallo. Todo lo que sea aumentar ya sea la magnitud de las variables que ya están programadas o añadir más variables que no se estaban controlando en el entrenamiento es reprogramar por vía positiva. Positivo, añadir. ¿Qué es entonces negativo? Negativo sería eliminar o quitar. Cuando hablamos de reprogramación por vía negativa, nos referimos entonces a que tú tienes una programación X con unos ejercicios, volúmenes, intensidades, esfuerzos y piensas, de todo esto que estoy haciendo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más me aporta? ¿Qué es lo que no me está aportando? Por ejemplo, igual no te aporta el hecho de estirar al final del entrenamiento. Entonces reprogramas y quitas esos estiramientos al final del entrenamiento. Has reprogramado por vía negativa porque has eliminado. Vuelves a ver tu programación y dices, es que no me estoy sintiendo recuperado semana a semana o sesión a sesión. Entonces reprogramas reduciendo el volumen. Eso sigue siendo vía negativa. Vuelves a ver la programación y dices, vale, ahora me recupero, pero creo que hay ciertos ejercicios que son redundantes. Entonces esos ejercicios que son redundantes y que no te aportan más en tu entrenamiento o que tú consideras que no suponen un beneficio extra para el tiempo adicional de entrenamiento que suponen, ¡pam!, los puedes quitar. Y eso también sería reprogramar por vía negativa. Entonces, cuando tú analizas tu propia programación o la de otra persona, otro entrenador, otro deportista, y te planteas añadir elementos o quitar elementos, si añades elementos, variables, magnitud, nos referimos a vía positiva. Si por otra parte consideramos reducir la magnitud, como te decía, del volumen, de la intensidad, del esfuerzo, del número de ejercicios, estaríamos hablando de vía negativa. Estas dos vías para reprogramar y para programar tu entrenamiento son complementarias, pero yo te recomiendo que antes de pensar en añadir más y más y más y más, pienses de lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿qué es lo esencial? Porque lo esencial, si tú haces esto, lo esencial va a ser esto, lo que te dé, digamos, la mayor parte de tus ganancias, no va a ser todo, va a haber cierta parte residual que apenas te esté aportando y sobre la que te tengas que hacer una serie de cuestiones como que si esos ejercicios realmente te causan
adaptaciones significativas como para que te merezca la pena incluirlos, si merecen la pena ese tiempo extra que estás en el gimnasio, que podrías estar durmiendo, que podrías estar descansando, podrías trabajar sin tanto estrés relacionado con que no te da tiempo a llegar. Sobre esto, por cierto, que esto es el coste de oportunidad, hablaré en otro futuro vídeo, pero la cuestión es que te plantees de lo que haces, qué es lo más importante, y si lo demás lo puedes o bien cambiar o bien eliminar, que eso sería por vía negativa. Una vez que sepas que casi todo entrenamiento es necesario y digamos que supone un estímulo adecuado para mejorar tu rendimiento en powerlifting o en el deporte que hagas, es cuando ya te plantearías añadir o bien más variables o una mayor magnitud en dichas variables. Pero eso solamente estaría supeditado a si tú has pasado antes por la vía negativa. Y esto implicaría también que igual en el futuro volvieras a pasar por esa vía negativa, en el sentido de que podrías igual quitar o reducir alguna de esas variables. Todo este proceso de programación es dinámico y no implica que tú crees una programación ahora mismo y que estés 12 semanas o el tiempo que sea haciéndola sin plantearte si está siendo adecuada, porque tú puedes, siguiendo un modelo de programación de intensidades estables y basándote en un modelo de periodización abajo arriba en el que programes sesión a sesión y semana a semana o microciclo a microciclo, tú puedes programar el primer microciclo o semana, pero de la semana 1 a la semana 2, valores en base a diferentes, herramientas de monitorización, que sobre esto te hablaré en futuros vídeos, valores en base a esas herramientas que no te estás recuperando y por lo tanto tengas que reprogramar para la semana 2. Por lo tanto, tu programación es dinámica, no debe ser estática, no está escrita en piedra. Eso que nos explicaron de que había que programar 10, 12, 15 semanas de una y hacerlo sí o sí, pase lo que pase, eso no es cierto. Sería asumir que la respuesta al entrenamiento es predecible y que nuestras vidas son totalmente estáticas y podemos saber dónde estaremos dentro de 8 semanas, cuando no es así. Podemos caer enfermos, puede surgir un viaje, podemos tener un pico de estrés académico, laboral, femoral, familiar, de cualquier otra fuente. Y la cuestión es esa, que la programación es dinámica, se debe adaptar, si es necesario reprogramar, empezando por la vía negativa y finalizando con la vía positiva, para luego poder volver a la vía negativa y de nuevo a la positiva, y que se forme una especie de bucle que sea recursivo. Entonces, eso es un poco todo lo que te quería explicar en este vídeo. Cuando reprogrames, intenta preguntarte lo primero de todo, ¿qué es lo que puedes eliminar antes de intentar añadir más y más y más entrenamiento? Porque esto sería entonces como si tienes una bolsa en la que vas añadiendo objetos, pero no todos los objetos son los más útiles para ese menester o para tu objetivo. Espero de corazón que te haya gustado este vídeo. Si te ha molado, puedes dejarme tu manita arriba. Si tienes cualquier sugerencia o pregunta, tu comentario más abajo. Y bueno, suscribirte y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.